Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de los tiempos actuales. Estamos hablando de cómo Dios ha dispuesto la solución a cualquier problema en la familia, en cada ciudad y en cada nación. Por eso estamos siempre estudiando de las Escrituras. Es un manual que Dios ha dejado para el hombre en la tierra, y aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos enseñando de lo que la Biblia dice con respecto a cualquier situación problemática que se vive en la familia. Hoy estaremos hablando de la palabra hablada. Todo ser vivo habla la palabra. Somos los únicos seres vivos, los seres humanos, que podemos hablar. Dios habla y nosotros en la tierra fuimos creados para hablar. Hay poder en la palabra hablada. Por eso hoy hablaremos de la gran importancia de hablar la palabra, sobre todo cuando hay enfermedades en el cuerpo, cuando el enemigo está atacando la familia. Debemos saber que el arma poderosa que tenemos aquí en la tierra se llama la palabra de Dios, que sale por nuestra boca. Es la palabra de Dios hablada. Así que hoy vamos a estudiar un poco de lo que dice la Escritura con respecto a la palabra de Dios. Así es, el Señor Jesucristo aquí en la tierra vino a vencer. Él dijo: mas confiad, yo he vencido al mundo. Todas las circunstancias que uno puede atravesar en esta tierra tienen respuesta en la palabra de Dios y en el sacrificio de Jesucristo, el cual dijo: confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Él pasó por todas las cosas que nosotros pasamos, porque Él se hizo carne, habitó entre nosotros, el Verbo de Dios, y Él tuvo todas las cosas que nosotros tenemos. Él las sufrió también, Él también las experimentó, y entonces venció en cada una de ellas para darnos la victoria en cada una de ellas a nosotros. Así que pongamos toda nuestra confianza en Él y nuestra fe en Él y en lo que Él hizo. Así que somos el pueblo de la palabra, y tenemos que declarar la palabra, y hay una palabra específica para cada problema. Así que hay que buscarla y hay que sacarla, escribirla, aprendérsela de memoria y declararla específicamente para cualquier tipo de problema o necesidad que tengamos aquí en la tierra. Sí, hay poder en la palabra hablada. Desde el principio vemos cómo Dios habló la palabra. Por eso la palabra hablada fue el primer trabajo que Dios hizo. Es lo que dice Génesis 1:3, cuando Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Entonces, bueno, la luz que después vino en Jesucristo, de acuerdo a Juan capítulo 1, nos habla como el Verbo hecho carne, y entonces, y la luz que resplandeció sobre todos, es lo que dice también Juan capítulo 1. Entonces, Jesucristo vino a dar conocimiento acerca de Dios, acerca del Padre y también acerca del Espíritu Santo. Y cuando vamos a Juan 8:12, ahí nos habla que Jesucristo, Él es la luz del mundo, y el que lo sigue, dice, ya no va a estar en tinieblas, pues va a tener vida, la luz de la vida. Entonces ahí vemos cómo se relaciona la luz con la vida, y es más poderosa que las tinieblas. Por eso no importa qué padecimiento tenga la persona o qué momento adverso estés viviendo, pero la palabra es lo que te va a sacar de allí. Es la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros la podamos tener y la podamos también hablar. Porque al hablar es donde se ejerce el poder del Espíritu Santo. Y los demonios escuchan la palabra y tiemblan, porque dice que no puede soportar, dice la palabra de Dios, no puede soportar el nombre de Jesucristo. Filipenses dice que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, tanto en el cielo como en la tierra, como los que están debajo de la tierra. Así que vemos, la palabra tiene mayor alcance de lo que nosotros pensamos. Podemos hablar la palabra y al otro lado del mundo, y el otro lado del mundo puede recibir la palabra que uno está hablando
y será hecho en el nombre de Jesús. Jesucristo, Él es la palabra andante cuando Él estaba en su ministerio 3 años. Viviente. Sí, la palabra viviente, pero también la palabra andante, porque la palabra hecho carne es lo que dice Juan 1. Entonces por eso todos los que veían a Jesucristo veían la palabra, y por la palabra fueron sanados muchos en el tiempo de Jesús. Sí, Bueno, y Jesús. vemos el poder de creación está en el poder de la palabra. Sí. Así es. Si leemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice que en el principio Dios todo lo creó. Dios es el creador. El primer trabajo que Dios estableció fue hablar la palabra, no fueron las manos. Hoy conocemos lo que son las manos y trabajamos por medio de las manos. Se le considera ahora el término mano de obra. No, al principio no fue así. Al principio fue con la boca, fue la palabra. Todo lo que Dios Creo. habló fue lo que se creó. Antes de leer Génesis 1:1, vamos a leer Hebreos capítulo 11, porque habla de la fe. 11, versículo 2, donde habla de cómo se creó lo que hoy vemos en el mundo de lo natural. Tenemos 5 sentidos en lo natural, en el cuerpo de lo natural, un cuerpo físico. Tenemos ojos físicos, oídos físicos, manos físicas. Estamos en contacto con un mundo que entra a nuestro cuerpo por medio de los 5 sentidos. Así que necesitamos conocer que todo lo que hoy podemos ver, oír, tocar, sentir en el mundo de lo natural, vino de lo espiritual, vino de lo invisible. Por eso los demonios se mueven en esa región, en la región de lo invisible. Cuando hablamos la palabra es espíritu. La palabra que sale de la boca es espíritu. Por eso los demonios tienen que oír la palabra y sujetarse a la orden específica de la palabra. Todo esto es enseñanza que hoy tenemos en las iglesias cristianas, por eso tenemos que ir a una iglesia donde se enseñe de la Biblia. Bueno, y En es también Hebreos capítulo 11 es vamos a leer. Como todo lo que hablamos es espíritu, es importante ver que hablemos bien, ¿sí? Por ejemplo, cuando hace frío en un lugar, no sé si alguno de ustedes ha estado, y tú hablas, sale un vapor. Sí. Ahí estamos viendo que es espíritu lo que hablamos, porque cuando hace así frío en algún lugar y tú hablas, sale ese vapor o ese humo, ese espíritu. Entonces debemos de cuidar mucho lo que hablamos. Sí, por eso es importante el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Negativamente, no para hablar maldiciones, poder no hablar enfermedad, vivir no hablar bien. muerte. Por ejemplo, aquí en Tabasco dice, ay, me muero de calor. No, no digas me muero, por favor, nunca. ¿Sí? Son cosas Sí, que no porque deben. la palabra hablada marca ya Claro. lo que va a suceder, Así marca es. el futuro, marca el Así es. destino. Si la persona está hablando, me voy a morir, pues ya la muerte ha sido llamada. Entonces la muerte dice, aquí estoy, ¿cuándo nos vamos? Entonces la creo que me va a muerte dar. llega a buscar a una persona porque la está invitando. Así que hay que aprender a hablar. Para eso es la Biblia y el Espíritu Santo quien nos enseña. Vamos a leer en Hebreos Lo que es la fe. capítulo 11, donde habla de que todo fue creado por la palabra. Sí, el versículo 3 lo dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí está lo que Dios ha dejado registrado de manera escrita para que todo ser humano pueda entender que todo lo que se ve se hizo de lo que no se veía, se hizo de lo espiritual, y el punto de contacto entre lo invisible y lo visible fue la palabra hablada de Dios. Ahora sí vayamos a Génesis.
La Biblia dice en Génesis 1:1 que Dios todo lo creó desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí está. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora entramos a un versículo 2. El capítulo 1 de Génesis, versículo 2, allí habla de que ya todo estaba desordenado. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, lo hace bien, lo hace en orden. Cuando ya empezamos a leer el desorden, es porque hay un enemigo que desordena todo. Ese enemigo se le llama la serpiente antigua, Satanás, el diablo, el dragón. Cuando Dios hizo la creación, el diablo estaba aquí en la tierra. Dios lo lanzó desde el cielo, era un ángel que cayó debido a que se rebeló a Dios y fue lanzado a la tierra. Cuando tocó la tierra, todo se desordenó. Vamos a leer el desorden que hizo el diablo, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí está. Las tinieblas estaban en medio del desorden, pero el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, Dios es Espíritu, se movía en medio de este abismo, en medio de las tinieblas. Allí estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba a la espera de oír la palabra hablada de Dios. Es el Espíritu Santo quien hace el milagro. Es el Espíritu Santo quien sana, es el Espíritu Santo quien echa fuera demonios, es el Espíritu Santo que hace un milagro de multiplicación de panes, de multiplicación hasta del dinero. Es el Espíritu Santo quien hace el milagro, pero el Espíritu Santo está esperando oír la palabra de Dios. Así que es necesario conocer todo este proceso para que conozcamos cómo podemos recibir el milagro. Hay desorden. Un desorden puede ser hoy una enfermedad. Este virus que está afectando todavía el planeta Tierra. ¿Cuántos están siendo contagiados? Hay desorden en el cuerpo, hay desorden en la familia, hay tinieblas allí. El Espíritu Santo está en el planeta Tierra. El Espíritu Santo se está moviendo en cada ciudad, en cada nación, está en cada familia, pero está esperando el Espíritu Santo que alguien, una persona, hable la palabra de Dios. Cuando alguien habla la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a actuar para liberar, para sanar, para restaurar. La Biblia dice que el Espíritu Santo rompe todos los yugos de las tinieblas, deshace toda obra del diablo. Por eso el Espíritu Santo trabaja con la palabra hablada de Dios, con la palabra. Tenemos que conocer estos principios para poder avanzar en medio de tantas tinieblas. Las tinieblas de hoy son tantas confusiones, hay tanta mentira y engaño con respecto a esta pandemia. Cuántas personas tienen miedo ante todo lo que está pasando por mucha desinformación que hay. Por eso hay confusión en el mundo, hay tinieblas. El Espíritu Santo está aquí en la tierra, pero está esperando que alguien hable la palabra de Dios. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 1 que vino Dios y habló la palabra. Todo estaba en desorden, habían tinieblas, el Espíritu Santo se estaba moviendo, esperando el momento, y llegó el momento. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Allí empezó ya el proceso de toda la creación de 7 días, donde Dios de lo invisible hizo lo visible. Todo lo que hoy vemos, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, la tierra, el mar, hasta lo último, hasta el 6.º día,
Dios creó los animales y creó al hombre, el ser vivo que iba a hablar como Dios habla. El único ser vivo que habla la palabra es el ser humano. Por eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza para estar en la tierra, para gobernar aquí en la tierra. Dios nos ha dado autoridad y poder para que todo lo que esté en la creación esté bajo el dominio de la palabra de Dios. Dios habló la palabra. Estos días de creación, primer día, segundo día, tercer día, Dios estuvo trabajando. ¿Cuál fue la herramienta de trabajo de Dios? La boca. Dios habló. Dios no hizo nada con las manos, salvo cuando hizo al hombre, porque el hombre es una creación especial de Dios. Dios no creó al hombre con la palabra, lo creó con sus manos. Por eso Jesucristo siempre extiende sus manos cuando hay problemas. Y hoy Jesucristo nos dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. En los brazos de Jesucristo podemos tener paz, podemos tener el amor de Dios, podemos tener toda la confianza para estar aquí en la tierra, no con miedo, no con temor. Así que todo ello está registrado en la Biblia. Esta palabra que estamos enseñando tiene que ver con lo que hoy se conoce como batalla espiritual o guerra espiritual. Dios estableció con la palabra hablada las condiciones de la normalidad que debería existir en la tierra, porque todo estaba desordenado, es lo que dice la Escritura. Todo era un desorden porque el diablo estaba en la tierra. Así que donde está el diablo habrá desorden, habrá enfermedades, habrá pobreza, habrá ruina, habrá violencia, habrá muertes prematuras, habrá todo lo que hoy conocemos. Pero el Espíritu Santo está también aquí en la tierra esperando oír la palabra. Dios habló la palabra es arma de guerra. La palabra pone orden donde hay desorden. La palabra es poderosa. La palabra es un recurso de guerra contra lo que el enemigo ha hecho en la tierra, donde hay enfermedad, donde hay pobreza, donde hay ruina, donde hay violencia, donde hay maldad. La palabra de Dios debe ser declarada, debe ser hablada. Esto es guerra. Hablar la palabra de Dios donde hay problemas es guerra espiritual. Y eso está ahora registrado en el Nuevo Testamento, un capítulo que habla de la armadura que debemos tener Efesios todos 6. los que hemos creído en Jesucristo. Efesios, capítulo 6, versículos 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí está lo que dice ya el Nuevo Testamento con respecto a la vida del cristiano. Todo cristiano, por eso predicamos el Evangelio para que las personas se conviertan a Cristo. Por eso somos cristianos y como cristianos podemos hablar la palabra de Dios y Dios respalda su palabra. Aquí en Efesios 6:12 dice la Biblia que la lucha que libramos en la tierra no es una lucha en lo humano, no es una lucha contra personas. Nada tiene que ver esta guerra espiritual con las personas, sino contra seres espirituales, demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus territoriales que hay en ciudades y naciones. Esa es la guerra espiritual
que libra todo cristiano, hombre o mujer, que libra cada iglesia local en una ciudad, en una nación. Porque llega el día malo y debemos estar firmes en esta verdad de que Cristo nos cubre, Cristo está con nosotros, es nuestra armadura. Pero de los elementos de la armadura de un soldado, la Biblia habla de tres armas muy específicas que hay que considerar, y eso está en Efesios 6 del 16 al 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí dice la Escritura, sobre todo, sobre todas las armas que tenemos en la armadura, tres armas son importantes. Número uno, el escudo de la fe. Es el escudo para rechazar toda la tentación del diablo, todos los dardos del diablo. La fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso escuchamos el Evangelio de Jesucristo para tener fe. Vamos a una iglesia local a escuchar al pastor enseñando de las Escrituras para incrementar la fe. Porque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en cualquier lugar donde estemos en la semana, necesitaremos la fe. Porque el diablo, el tentador, estará atacando. Ataca la mente, ataca las emociones, ataca en cuanto al sexo, tentación sexual. ¿Cómo resistir la tentación? Por medio de la fe. Por eso el escudo es importante. El escudo viene por medio de la palabra que oímos, la palabra de Dios. Cuando estamos escuchando de la Biblia, estamos escuchando el Evangelio, nos estamos afirmando en fe. Número uno, entonces, dice la Escritura, sobre todo, toma el escudo de la fe. Número dos, el yelmo de la salvación. El diablo ataca la cabeza. El diablo quiere decapitar a muchos cuerpos, porque es en la cabeza donde pensamos. Si una persona empieza a tener problemas cognitivos, problemas de la mente, ya todo el cuerpo está en descontrol. Puede estar físicamente bien el cuerpo, sus brazos, sus piernas, pero si tiene alguna deficiencia mental, empieza a tener perturbación mental, empieza a tener lagunas mentales, todo el cuerpo de nada sirve que esté sano, porque ya el diablo tomó control de la mente. ¿Dónde es la batalla estratégica que libramos en la tierra? En nuestra cabeza, en nuestra mente. Por eso tenemos que cuidar lo que vemos y oímos, porque va a la mente. Todo lo que vemos y oímos es lo que empezamos a razonar, a analizar. Todo eso está en la mente. Entonces el diablo está trabajando en la mente. Por eso estamos en una guerra en lo espiritual. Todos los días debemos estar bendiciendo nuestras neuronas. Todos los días debemos estar declarando que tenemos la mente de Cristo. Es una declaración de fe. No caminamos de acuerdo a lo que el hombre esté pensando o en cuanto a la cultura propia del hombre, sino a lo que Dios ha señalado en la Biblia. Y dice la Biblia que debemos tener la mente de Cristo. ¿Cómo llegamos a tener la mente de Cristo? Escudriñando la Biblia. Cuando tomamos tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras. En Juan 5:39 Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Así que mientras más estudiamos de la Biblia, más escudo de fe tendremos y más estaremos fortalecidos en la mente, una mente como la de Cristo. Así que tenemos toda una protección en la mente, es el yelmo de la salvación. Cuando entramos al planeta Tierra, entramos como un bebé
el bebé sale del vientre de su madre y lo primero que sale es la cabeza, después el cuerpo. Así que la cabeza es fundamental. Siempre el diablo ataca la cabeza de una familia, la cabeza de un negocio, la cabeza de una iglesia, la cabeza de una nación. El diablo ataca la cabeza. La Biblia dice, cae el pastor, cae la cabeza y todo se desordena, todo se dispersa. Por eso tenemos que saber dónde está el punto de la batalla de guerra espiritual que debemos librar. 3 cosas importantes, dice aquí. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, toma el yelmo de la salvación y número 3, la espada. La espada es la Biblia. Toma la espada del Espíritu Santo. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. La Biblia es espada. Toma la espada. Es un arma de guerra. Es un arma de guerra. Es un arma de guerra ofensiva. El escudo de fe es un arma defensivo. Me defiendo. Pero con la palabra como espada voy a ser agresivo. Voy a ser ofensivo. Voy a ir hacia adelante. El diablo tendrá que huir si yo estoy con la espada, declarando la palabra. Es lo que dice Santiago 4:17, sométete a Dios, sométete a la palabra, someteos a Dios, dice la Biblia, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Tienes que resistir hablando la palabra. Resistir es un término activo, es estar declarando. Decirle a la enfermedad, te vas enfermedad, te vas de ese cuerpo. En el nombre de Jesús hay que estar, repite la palabra hasta ver huir al enemigo, hasta que la enfermedad es quitada. Así que por eso esta palabra es importante porque es la espada del Espíritu Santo que tenemos que usar. El mismo Señor Jesucristo, cuando regrese por segunda vez a la tierra, usará la palabra hablada. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 19, versículos 14 y 15, está hablando de la segunda venida. En la segunda venida de Cristo vendrá ya con la iglesia previamente habrá sido arrebatada, habrá sido transformada como los ángeles, dice la Escritura, y regresará en caballos blancos. Eso está registrado en Apocalipsis capítulo 19. Jesucristo vendrá en un caballo blanco junto con su iglesia. Y vamos a leer lo que dice aquí en los versículos 14 y 15. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, es la iglesia, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí tenemos cómo Jesucristo peleará en la guerra de Armagedón. La pelea es espiritual, la guerra es espiritual, usando su boca. Dice la Escritura, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones incrédulas que le creyeron al diablo y se levantaron contra Dios y contra Israel. Dios estará venciendo allí en la guerra de Armagedón. Jesucristo hablará la palabra y todos serán destruidos. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 al 21, allí habla de cómo Jesucristo estará atando y echando fuera a el anticristo, es la bestia, el falso profeta. Todo será con la palabra hablada. Vamos a leer versículos 20 al 21. La bestia
fue apresada, La bestia es el anticristo, y con ella el falso profeta, el que estaba siguiendo al anticristo, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la falsos bestia, milagros y para habían los adora- últimos tiempos. y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Primero en ese lago irán el anticristo y el falso profeta, y después irá el diablo junto con todos los que no creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Esto será ya al final. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Cuál será el arma poderosa que usará Jesucristo? No será una arma sofisticada como hoy conocemos los famosos misiles o bombas o bazucas. Nucleares. En fin, nada de esto. Será la boca, la palabra que salga de la boca de Dios. Es necesario conocer lo que sucederá en la venida de Jesucristo, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los tiempos. Ahora bien, ¿por qué tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Porque si no aceptamos a Jesucristo, no puede haber un cambio de lenguaje. No podemos aprender el lenguaje de Dios y no podemos hablar la palabra de Dios. Y si no hablamos la palabra de Dios, viviremos a expensas de las circunstancias adversas, de los problemas. Los problemas nos agobiarán, los problemas nos hundirán. Estaremos hablando palabras, sí, toda persona tiene boca para hablar, pero no es la palabra de Dios. Cuando el problema llega, por ejemplo, si vamos a un hospital, estamos oyendo las pláticas de los enfermos en un hospital, hablan de sus propias enfermedades. ¿Por qué hablan de sus enfermedades? Porque es lo que están viendo, sintiendo, es lo que están escuchando también de otras personas. Es su lenguaje normal, natural, en el medio de lo humano. Pero no es el lenguaje de Dios, no es la palabra que viene de Dios. Están hablando la palabra del mundo, están hablando de las circunstancias que viven en el mundo, la enfermedad, hablan la enfermedad y por eso la enfermedad allí estará. Dice la Escritura, vamos a leer lo que está registrado en Proverbios. Proverbios, la Biblia habla de que hay vida o muerte en la palabra que hablamos. Las personas que no son cristianas, las personas que no están en el estudio de la Biblia y no conocen el lenguaje de Dios, estarán hablando el lenguaje de este mundo, el lenguaje de los problemas, el lenguaje de las circunstancias. ¿Cuántas personas se dedican a estar hablando siempre lo que le está sucediendo? Lo que el diablo le está haciendo, lo que el diablo está haciendo en la ciudad, lo que el diablo está haciendo en la nación, siempre hablando de muerte, de enfermedades, de tragedias. No están hablando el lenguaje de Dios. Dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí está, hay poder de vida o de muerte en la lengua. Nosotros hablamos para vida o hablamos para muerte. Cuando nacimos en la tierra, nacimos ya bajo la contaminación del pecado heredado de Adán y Eva. Nacimos en muerte. En Adán todos morimos. Por eso el lenguaje que empezamos a hablar es el lenguaje de los problemas, el lenguaje de las enfermedades, el lenguaje de muerte. Tenemos miedo y el miedo nos hace hablar mal, hablamos siempre para muerte. Hasta que un día
oímos de Jesucristo, el Evangelio, creímos con el corazón, llegó la fe, entonces aceptamos a Jesucristo y como niños espirituales empezamos a estudiar la Biblia. Es como un niño que va a la primaria y tiene que ser enseñado, es más, desde el kinder tiene que ser enseñado en el lenguaje, tiene que aprender el idioma del país donde haya nacido. Si nació en México, tiene que aprender el español. Pero si hemos nacido en lo espiritual, los cristianos, y entramos al reino de Dios, tenemos que aprender el lenguaje del reino de Dios. El lenguaje está establecido en la Biblia. Toda la Biblia es el lenguaje del reino de Dios. Por eso tengo que ir aprendiendo este nuevo lenguaje. Tengo que apartar tiempo para estudiar la Biblia, ir a una iglesia. La iglesia es como una escuela, ir al salón de clases para estar escuchando del maestro, que es el pastor, enseñarme de la palabra. Cómo librar la sanidad, cómo librar cualquier circunstancia usando la palabra. ¿Qué palabra debo usar? Entonces soy enseñado. Por eso vamos cada fin de semana, 2 veces a la semana, a la iglesia para ser enseñados en el lenguaje de Dios, porque lo voy a necesitar. ¿Dónde necesito usar este lenguaje? Cuando el tentador, el diablo, me esté atacando allá afuera de la iglesia, en la casa, en la oficina, en donde quiera que yo esté. Yo necesito tener el escudo de fe y la espada del Espíritu para confrontar al enemigo. Por eso tenemos que estudiar de la Biblia, la palabra de Dios. Jesucristo mismo es el ejemplo, Él es la palabra que vino a la tierra, la palabra hablada. Él vino para enseñar la palabra. La palabra creadora un día se hizo un ser humano, es el milagro, se convirtió en una persona. La persona de Jesucristo se le llama la encarnación de la palabra, la encarnación de Dios. Dios es espíritu, todo se creó por la palabra y un día la palabra, eso está en Juan capítulo 1, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y tenemos ahora a Jesucristo siendo ungido para hablar la palabra. Hechos 10:38. Y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo cuando fue ungido el Señor Jesucristo. Cristo fue ungido. Por eso todo cristiano en la tierra acepta el Evangelio de Jesucristo y tiene que ir a bautizarse y recibir el ungimiento del Espíritu Santo que lo da Jesucristo, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Es el lenguaje de lo espiritual para hacer guerra al enemigo. ¿Cuál fue el propósito de la venida de Cristo? Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a deshacer toda obra del diablo. La enfermedad es una obra del diablo. La pobreza es una obra del diablo. Jesucristo vino para rescatar al ser humano de toda obra del diablo. Por eso en Hebreos capítulo 2, versículo 14, allí dice la Biblia que Jesucristo con su propia muerte destruyó a el diablo que tenía el imperio de la muerte. En el imperio de la muerte que tenía el diablo estaba espantando a todo ser humano en la tierra. Es el arma poderosa del diablo, el miedo, el miedo, el miedo. El miedo paraliza la fe. El diablo por medio del miedo tenía en esclavitud
a toda la humanidad en la tierra. A esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso sabemos que si no aceptamos a Jesucristo no podemos cambiar nuestro lenguaje. Acabamos de leer en Proverbios 18 que el poder de la muerte y de la vida está en la lengua, en lo que hablamos. Nacemos en la tierra hablando el lenguaje de muerte, pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, cambiamos el lenguaje. En lugar de hablar muerte, empezamos a hablar vida. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo por eso empezó a usar la palabra para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, y esto lo vemos en Mateo capítulo 8. La Biblia dice de que Jesucristo en Capernaum fue a la casa de Pedro, allí estaba la suegra de Pedro enferma y la sanó. Después hubo un momento especial en la casa de Pedro porque llegaron todos los enfermos, todos los endemoniados que estaban en Capernaum y alrededor de Capernaum, porque corrió la noticia que el sanador estaba en la casa de Pedro. Vamos a leer lo que dice Mateo 8, 17 al 18. Es 16, 17. 16, 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí está, la Biblia es muy clara, dice que con la palabra echó fuera a los demonios. Jesucristo empezó a trabajar, no con sus manos, con su boca, con la palabra, así como fue en la creación. Antes de Adán y Eva, Dios todo lo creó con la palabra hablada. Ahora Jesucristo está hablando la palabra para deshacer las obras del diablo. Las personas enfermas, las personas que estaban atadas por los demonios, con la palabra hablada, Jesucristo echó fuera demonios y sanó a los enfermos para que se cumpliese la profecía. ¿Cuál profecía? La profecía que hablaba que el único que venía a la tierra a traer salvación y sanidad era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, la palabra creadora, la palabra que se hizo carne, la palabra que se identificó con el nombre de Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que vino a la tierra para enseñar que debemos hablar la palabra. Cuando comenzó Jesucristo su ministerio, lo comenzó en una sinagoga echando fuera demonios. Los demonios que estaban engañando y perturbando. Como el tiempo de ahora, muchas personas no saben que todo lo que se está moviendo con este virus es un demonio. Es un demonio, aquí lo hemos enseñado muchas veces. Hay que reprender ese virus, hay que reprender toda enfermedad, hay que reprender demonios. Dice la Biblia en Marcos, en el capítulo 1, Jesucristo comenzó echando fuera demonios, versículos 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Aquí está, se empezaron a admirar porque tenía autoridad, la autoridad de la palabra hablada. Y entonces dijeron, ¿qué nueva doctrina es esta? Así es. ¿Cuál doctrina? La enseñanza que estaban ellos obteniendo
cuando estaban viendo que los demonios se sujetaban a la palabra hablada. No podemos nosotros experimentar las bendiciones de Dios hasta que hablemos la palabra de Dios. Tú no puedes experimentar la sanidad a menos que hables la palabra a tu cuerpo, la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer cuáles son los textos que hablan de la sanidad y aplicarla en nuestros cuerpos. Decirle a nuestro cuerpo, cuerpo, recibe sanidad. Cristo se llevó ya la enfermedad y por su llaga hemos sido curados. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Dónde está tu dolencia? ¿En qué órgano de tu cuerpo? Todo fue creado por el Señor Jesucristo, es el autor de la vida. Cristo es el creador de tu hígado, de tu estómago, de tus pulmones, de tus células. Cristo es el creador de ti. Tú estás aquí por la creación del Señor. Ahora Jesucristo vino hace 21 siglos para ayudarnos a salir del desconocimiento que había de la verdad. Pero Jesucristo dijo, conocerán ahora la verdad y serán libres del engaño. Por eso estudiamos la Biblia, por eso vamos a una iglesia a ser enseñados por medio de un pastor que enseña de la Biblia para tener el escudo de fe, para tener el yelmo de la salvación y tener la poderosa espada del Espíritu Santo contra todos los dardos del enemigo. La espada del Espíritu Santo que nos hace avanzar en el reino de las tinieblas para que hayan luz. Donde está la luz, se disipan las tinieblas. Por eso tenemos la luz por medio de la palabra hablada. Hablemos la palabra y todo cambiará. Tenemos que insistir, insistir, insistir hasta ver el cambio en una persona, en una ciudad, en una nación. Así que Jesucristo vino a enseñar la palabra hablada. Todos se admiraron porque decían, qué nueva doctrina es esta, que aún los demonios se sujetan a la palabra hablada. Así que esta es una enseñanza que debemos tener, sobre todo en estos tiempos donde algunos no saben que tenemos todo al alcance. Toda la autoridad delegada por Cristo para ejercerla. Cualquier persona lo puede hacer siempre y cuando siga el proceso. Eres una persona que no has creído en Jesucristo, puedes creer, arrepiéntete de tu incredulidad, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, empieza a estudiar la Biblia y empezarás a ejercer autoridad en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte para que vengas a Cristo y puedas hoy entrar al reino de Dios, entrar al ejército victorioso de Dios para que puedas hablar palabra de vida. Tú puedes decirle a Jesucristo en este momento lo siguiente, repite después de mí, Señor Jesús, me arrepiento de mi incredulidad, me arrepiento de estar apartado de ti, pero en este momento vengo ante ti para abrir mi corazón e invitarte a que entres a mi vida y seas mi Salvador. Y en este momento también te hago el Señor de mi vida. Perdóname por todo pecado que he cometido, me arrepiento y clamo para que tu sangre preciosa me limpie de pecado. Ahora mismo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me enseñes acerca de tu palabra que debo hablar. Con mi corazón creo y con mi boca voy a confesar siempre que Jesús es mi Señor. En el nombre de Jesús me declaro en salvación. Amén. Es una oración de fe que hemos hecho. Si tú lo hiciste con tu corazón, bueno, pues ya eres hijo o hija de Dios, formas parte de la familia de Dios. Ahora empieza a escudriñar la Biblia, empieza a conocer promesas de bendición para tu vida y declárala.
promesas de bendición para el matrimonio, para los hijos, promesas de bendición para el dinero, promesas de bendición para el trabajo, promesas de bendición para la paz en la familia, la ciudad, promesas de bendición para la salud, todo tipo de bendición que necesitamos en la tierra, todo está registrado en la Biblia, la palabra de Dios. Ahora tienes que aplicarla hablando la palabra de Dios. Bueno, pues vamos. Bueno, ya nos vamos, porque tengo aquí una palabra, dice en Proverbios 18:20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Sí, o sea, eso habla de que nos alimentamos de lo que hablamos. Así que por eso Jesucristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, no se refería al alimento físico, sino al alimento de la palabra. La palabra es un alimento. Si alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, con y lo hablamos, la enseñanza de las hablamos Escrituras, la palabra y la hablamos, nos estamos fortaleciendo en fe. Entonces caminaremos en una nueva dimensión espiritual, no en la dimensión de lo humano, sino en la dimensión de lo sobrenatural, que es la dimensión de la iglesia cristiana. Así fue diseñada, así fue determinada por Dios. El hombre se ha desviado del camino verdadero, por eso el arrepentimiento es fundamental. Toda persona que se arrepiente puede comenzar rápidamente una nueva vida. Este es el evangelio que Jesucristo vino a enseñar, el evangelio del reino de Dios. No es el evangelio del reino de lo humano. La iglesia nada tiene que ver con el concepto de lo humano. La iglesia es el poder espiritual, el poder para ejercer autoridad contra las obras de las tinieblas. Así que el poder se libera en la boca. Cuando hablamos en el nombre de Jesús, hay poder que se libera. Por eso dijeron en Capernaum, ¿qué nueva doctrina es esta? No la conocíamos. Los demonios se sujetan a la palabra hablada. Así que bienvenidos todos a la familia de Dios. Jesucristo, antes de irse al cielo hace 21 siglos, dejó la iglesia. Todos los que hoy formamos parte de la iglesia nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Cristo habló la palabra. En Juan capítulo 20, versículo 21, Jesucristo mismo dijo que lo mismo que Él hizo cuando estuvo en la tierra, lo haríamos nosotros los cristianos. Por eso tenemos que seguir las huellas trazadas por Jesucristo. Cualquier persona puede decir, yo creo en Dios, pero no cualquiera puede decir, sigo las huellas de Cristo. Jesucristo vino a crear discípulos. Por eso el discipulado lo da el Espíritu Santo a través del estudio de la Biblia. Juan 20, 21. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Paz a vosotros, como me envió el Padre, yo les envío. Y Jesucristo dio autoridad. Así sopló para recibir el Espíritu Santo. Dice, y a quienes remitieres los pecados, quienes se les remitan los pecados, les son remitidos. Esa autoridad. Sí. Y a quienes se les retuvieres, les serán retenidos. Así que hay poder en el nombre de Jesucristo. La Escritura dice en Proverbios 4, del 20 al 22, habla de la palabra hablada, es medicina. La medicina natural al cuerpo humano es la palabra de Dios, porque Dios creó todo con la palabra. Ahora con la palabra echamos fuera a las enfermedades para que se reciba la sanidad. Por eso el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe. Si no tenemos fe, si no creemos lo que Dios ha determinado, no podemos recibir la bendición de Dios. Por eso siempre estamos enseñando de la importancia de caminar en fe. Bien, pues el tiempo se ha agotado. Gracias por habernos acompañado y les invitamos para que nos sigan escuchando en radio y en televisión.
Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones a todos.